Por eso que la coalición del antiguo gran partido, por sus años, y el nuevo gobernante, justamente han atacado al SME porque desde siempre han tenido problemas con él por su intento de tener el monopolio del ejercicio del poder en el mundo social y obrero, y por eso que han creado sindicatos que llamamos charros, o es decir, que rinden pleitesía al poder fetichizado o que se cree ser soberano en vez de pensarlo para el pueblo. Cuando un sindicato de pronto dice yo defiendo a mis trabajadores, es un límite a ese intento. El país en su estado está en gran parte corrompido porque cree que el Estado es el que ejerce el poder. Los partidos tienen hoy el monopolio de la política. No se puede hacer nada que sea político, no se puede presentar una ley, no se puede presentar un candidato y nada que no sea a través de los partidos. Y sabiendo que son el camino inevitable, ellos también creen que son el lugar del ejercicio del poder. Y por eso entonces que de pronto el pueblo se encuentra con un Estado que, como decía Marx en un artículo de 1842, en vez de haber elegido a aquellos que deben defendernos, se deben defender de aquellos que han elegido. Y esa es la situación de un Estado corrupto, neocolonial, al servicio de los estados metropolitanos, de Estados Unidos, por una doctrina absolutamente antipatriótica como es el neoliberalismo, que extrae riqueza no dejándola, y en realidad una élite que éticamente podríamos llamarle traidores a la patria, porque piensan mucho más en su enriquecimiento, sacando sus dineros fuera, que en el hambre y en el sufrimiento que producen del pueblo, y son algunas familias que se cuentan con los dedos, y sin embargo parecería que se sienten más propietarios de este país que Cortés cuando lo conquistó hace ya 5 siglos. Es un problema de la política, porque en realidad la política no es dominación, es servicio. Dice Evo Morales, yo ejerzo un poder obediencial. Puede decir, las instituciones, como son delegadas y un ejercicio delegado, deben ser obedientes al cumplimiento de las necesidades del pueblo. Y eso lo dijo él al tomar el poder en 2006, lo hemos tenido estos días en Coyoacán, y nos volvió a dar una lección de política. Dijo él, al fin gobernar no es tan difícil. Hay que escuchar a los movimientos sociales. Pero no solo eso, dijo. Ellos, los movimientos sociales, también tienen las soluciones. Y entonces ser gobernante es ser obediente. El que manda, manda obedeciendo. En cambio, entre nosotros, los que mandan, mandan mandando, y lo que tiene que hacer el pueblo es obedecer en favor de una política de una minoría absoluta. Esa es la destrucción de la política que estamos viviendo. En segundo lugar, el problema social no es exactamente el político. Marx distinguía mucho entre lo social. Lo social es la relación de la comunidad con la naturaleza. Primero, el problema ecológico nos está presentando enormes problemas en este momento. Lo económico, el capital. El capital, claro, como saca plusvalor, pues da una parte de lo que el obrero logra, pero se guarda otra parte, y lo peor, lo transfiere a los países centrales. Si fuéramos nacionalistas, al menos lo guardaríamos entre nosotros. Y en tercer lugar, es también el tema cultural, lo social, la identidad cultural de nuestros pueblos originarios, de la cultura popular. Todo esto es lo social. Es en el nivel social que se sitúa un sindicato. Un sindicato no es un partido político, es un movimiento sindical, social. Y como social está construido sobre las necesidades. Las necesidades son, a ver si no lo digo muy difícil, son negatividades. Cuando uno tiene hambre, es que no tiene para comer. Y entonces uno tiene necesidad de comer. Si uno come, cumple con la necesidad. Lo social está a nivel de las necesidades. Y por eso entonces
que desde el siglo XIX comenzaron a organizarse los grandes sindicatos en favor de los derechos del trabajador ante el capital. Y los grandes sindicatos realmente fueron poniendo limitaciones al capital y logrando grandes beneficios para los obreros. Carlos Marx estaba un poco a veces titubeando ante esas reivindicaciones parciales, porque él prefería luchar contra el capital como tal. Pero la verdad es que hay que luchar primero por cuestiones parciales, aumento de salarios, derechos sindicales, etc. Pero al mismo tiempo, en América Latina, desde los 30 en adelante, grandes gobiernos nacionalistas, pero con un proyecto al fin capitalista, a lo mejor independiente, como el de Cárdenas, crearon un mundo sindical en toda América Latina, tanto Vargas en Brasil como Perón en Argentina, como en distintos países. Y Cárdenas en México también auspició un mundo sindical en favor de los obreros para limitar al capital. Pero al pasar el tiempo, estos sindicatos fueron incorporados al manejo de la política de los partidos que se fueron haciendo populistas y apareció ese fenómeno del charrismo, que significa dirigentes sindicales que colaboran con la política para desmovilizar a los obreros en favor del capital. Y son lo que está pasando en el país, en Pemex y en todos los grandes otros sindicatos que más o menos quedan hasta su extinción dentro de la política del neoliberalismo. Por eso entonces el ataque, como se ha dicho muy bien, al SME es muy intencional, es atacar al gran sindicato, el único o de los únicos que realmente ha defendido a los obreros. Y como la política va a ser flexibilizar el trabajo, es decir, dejar al obrero sin ningún derecho, hay que liquidar a los sindicatos que todavía piensan el sentido de su función. Tercero, ahora que ya pasar a un nivel más difícil, me quedan 4 minutos. Pero va a ser un poquito el más difícil, pero al mismo tiempo el más fuerte, porque a este nivel ya normalmente uno no se sitúa. Que quería hablar del problema subjetivo de estos militantes que me animo a llamar, permítanme ver la palabra entre comillas, heroicos. Es decir, ejemplo para la comunidad, como los fueron Hidalgo o Zapata, por ejemplo. Es decir, hoy esos 18.000 que quedan en pie son 18.000 hidalgos, ante los cuales ahora se va a hacer el segundo centenario, se van a lanzar la campana vuelo, pero van a matar a los hidalgos de nuestro tiempo. Esa campana que está en el Zócalo, hay que ver lo que significa. Era un cura el que la puso ahí o ya estaba en Dolores antes que él tuviera. Pero un día, por sus amigos Allende y aquel, dijo: tenemos que levantarnos contra España, tenemos que levantarnos contra las leyes de Indias, tenemos que levantarnos contra el orden establecido, contra el ejército virreinal, contra todo. ¿Nos animaríamos a agarrar la campana y sonar para organizar un ejército? Yo creo que sería como un hierro incandescente que si uno lo agarra se le achicharra la mano. Es muy peligroso sonar la campana. Claro, es fácil hacerla sonar en septiembre. Era difícil hacerla sonar la primera vez, porque Hidalgo sabía que en el horizonte podía estar su muerte y le aconteció. Entonces, el hecho de ser capaz de irrumpir en la historia para cambiar la historia es un hecho subjetivo mayor. Le voy a nombrar por nombrarle nombres raros. Hay un gran pensador que se llama Walter Benjamin, un alemán, o Giorgio Agamben, un italiano, o Alain Badiou, un francés, o Francis Inquelamer, un costarricense. Le podría nombrar cantidad de gente que piensa en este hecho. ¿Qué es un acontecimiento que cambia la historia? Es un acontecimiento
en el que un grupo de personas se compromete para hacer cambiar las cosas. Pero claro, es peligroso. Y por eso que Benjamín dice, desde ese momento cambia la vida. Hidalgo, cuando antes de tocar la campana era un cura que hacía puentes y hacía bastante bien a su gente, pero el día que sonó la campana, su vida se transformó. Ya no durmió de la misma manera, mejor dicho, ni sabía si podía dormir. Tenía que organizar un ejército que nunca lo había hecho tampoco, y no lo organizó tan bien que digamos, pero lo tenía que hacer.